Hola, hola, ¿qué tal? Te saluda John. En este video continuamos con el proyecto desarrollando un blog personal y hoy nos vamos a encargar en programar un controlador más para la aplicación. Vamos a estar programando el controlador de cuenta, que es un controlador que nos va a permitir o proporcionar algunas funcionalidades básicas de autenticación y registro de usuario. El controlador que vamos a programar va a tener métodos para registrarse, para loguearse en su cuenta y un método para generar un token de autenticación y poder validar la cuenta con el usuario. Así que vamos a dirigirnos a nuestro editor de código o a nuestro IDE para empezar con la programación. Vamos a ir a la carpeta controllers, ahí tenemos ya el controlador de post que se programó en el video anterior, así que junto aquí vamos a crear un nuevo controlador y este controlador lo vamos a llamar cuenta controller. Este controlador, como decía, es única y exclusivamente para algunos servicios de autenticación, por lo cual estamos separando algunas funcionalidades que también están relacionadas al usuario. Sin embargo, vamos a tener también un controlador directamente relacionado al usuario. Entonces así vamos a separar algunas funciones y vamos a tener dos controladores, uno de cuenta y uno de usuario, pero todos van a trabajar en conjunto y de esta forma un poco más segmentado vamos a tener un mejor orden y se va a ir entendiendo paso a paso lo que vamos a ir desarrollando. Así que ahí tenemos ya cuenta controller. Voy a ocultar este explorador y voy a eliminar las instrucciones innecesarias para empezar con la programación. También voy a eliminar esta annotation que tenemos acá y todo el código que está dentro de la clase del controlador. Así que teniendo esto en blanco vamos a empezar. Primero voy a crear una propiedad de solo lectura que va a corresponder al contexto de nuestra base de datos, o sea, la clase que ya hemos programado. Así que aquí voy a agregar una instancia a ese contexto con el nombre guión bajo contexto y también, así como hicimos en el post controller, vamos a agregar una referencia a un servicio que vamos a programar en el siguiente video que se llama o se llamará usuario servicio, y este lo voy a inicializar o le voy a asignar el nombre usuario servicio. Recordemos que en el video anterior se programó la clase de servicio que trabaja en conjunto con el controlador de post. Muy bien, así que hecho eso vamos a agregar obviamente las referencias a data, la carpeta data, y obviamente para usuario servicio vamos a crear esa clase. Así que nos vamos a dirigir a la carpeta data, carpeta servicios, y vamos a crear una nueva clase que se va a llamar usuario servicio. Dentro de usuario servicio vamos a agregar una propiedad para el contexto, así que la agregamos aquí como lo hicimos en el cuenta controller, y debajo vamos a agregar un constructor para esta clase. Este constructor va a recibir un parámetro de tipo contexto que vamos a llamar con, por ejemplo, y aquí simplemente hacemos una igualdad para que guión bajo contexto almacene el dato de contexto del que reciben el parámetro. Vamos a eliminar las instrucciones innecesarias y listo. Esto es lo único que necesitamos por el momento por parte de esa clase de servicio. Así vamos a agregar ahora la referencia a esa carpeta de servicios y vamos a poder pasar a crear el constructor de este controlador. En el constructor vamos a recibir también una instancia del contexto que también vamos a llamar con. Obviamente vamos a hacer esa igualdad de guión bajo contexto a con, y lo mismo vamos a hacer para la capa de servicio o la clase de servicio. En este caso vamos a inicializar ese usuario servicio, lo inicializamos como un usuario servicio y le pasamos obviamente el parámetro que este requiere, que allí lo podemos ver en la sugerencia, que es el contexto. Entonces vamos a mandarle directamente el valor con, que recibe como parámetro el constructor de esta clase o de este controlador, y listo.
Ahí tenemos la configuración inicial, ya podemos utilizar el contexto para conectarnos a la base de datos y realizar consultas, al igual que ya tenemos una instancia del usuario servicio para hacer uso de aquellos métodos que no queremos tener aquí en el controlador, pero que van a ser útiles durante las funciones que vamos a programar. Obviamente ese usuario servicio lo vamos a programar en el siguiente video para que este video no quede tan recargado. Así que bueno, hecho eso, vamos a empezar, vamos a programar el método para registrar al usuario, así que vamos a crear primero el action result de tipo get, así que creamos un public action result que yo voy a llamar registrar, y en esto simplemente voy a hacer una recarga de la vista, un return a la vista. Ahora vamos a pasar a programar el método de tipo post. Para ello voy a copiar exactamente este método, debajo voy a especificar que el siguiente método es de tipo post, en HTTP post, y voy a agregar esta validación que se llama validate anti-forgery token. El validate anti-forgery token es una medida de seguridad que nos ayuda a prevenir ataques CSRF. ¿Pero qué es un ataque CSRF? Bueno, es un tipo de ataque en el que un atacante engaña a un usuario legítimo para que realice una operación no deseada en una aplicación web. Esto se logra engañando al usuario para que haga clic en un enlace o un botón en un sitio web malicioso que hace una solicitud HTTP al sitio web objetivo. La forma en que funciona esta validación es generar un token aleatorio y agregarlo al formulario en la página de registro, y luego verificar que el token es válido al recibir el formulario de registro en la acción del controlador. Esto nos asegura que la solicitud solo proviene de la página web legítima y no de un sitio malicioso. Por lo tanto, en el código del controlador, el uso del validate anti-forgery token en el atributo HTTP post, aquí es muy importante, tiene que ir en el atributo HTTP post de la acción del registro, es importante para garantizar que las solicitudes de registro solo provengan de la página web legítima y no de un sitio malicioso. Además, se agrega una capa adicional de seguridad a la aplicación web y ayuda a prevenir ataques CSRF. Entonces ahí podemos ver por qué la importancia de esta validación. Hecho eso, pues ya debajo puedo pegar mi action result registrar, pero evidentemente como este es de tipo post, no puede ser exactamente igual que el de tipo get, sino que va a necesitar o requiere de un parámetro para que sea distinto. No podemos tener métodos iguales. En este caso, yo lo que voy a hacer es agregar una instancia a mi clase o a mi modelo usuario. Para ello obviamente voy a agregar la referencia a la carpeta modes, y ahí tenemos. Podemos ver que yo le he agregado como nombre a esa instancia del modelo, le he puesto model, así tal cual model. Y ahora sí vamos a empezar con la programación. Aquí lo que vamos a hacer primero va a ser una estructura if para hacer una validación. La validación que voy a hacer es hacia el modelo. Voy a validar que el modelo, que el estado del modelo sea válido. ¿Listo? Ahí he validado ya que mi modelo sea válido. Bueno, al menos en el caso que sea válido, se va a ejecutar lo que esté dentro de la instrucción o la estructura if. Caso contrario, pues no va a pasar nada. Entonces es importante esa validación. Obviamente en nuestro modelo, ya previamente, en el video del desarrollo de los modelos, ya pusimos esas restricciones a través del Data Annotations a cada uno de estos campos que nosotros consideramos pertinentes. Entonces ahí se va a validar todo eso. Luego vamos a empezar ya con una estructura try and catch para tener un control de errores. Muy bien, entonces vamos a primero programar la estructura catch en el caso de que tengamos un error. Aquí yo voy a cambiar, en lugar de un system.exception, yo quiero validar un SQL exception, porque al final lo que yo estoy haciendo aquí es consultas a la base de datos al momento de intentar registrar. Entonces yo voy a validar un SQL exception. Vamos a agregar, en este caso, vamos a agregar el paquete de SQL client que ya hemos agregado al proyecto para poder hacer uso de ese SQL exception que yo voy a llamar EX. ¿Por qué voy a validar el SQL exception? Porque si obtengo cierto tipo de errores, pues puedo mostrar esos errores en pantalla al usuario, pero quiero validar también un error en específico.
¿Cuál es ese error? Yo quiero validar si estoy intentando registrar un usuario que ya existe en la base de datos. Recordemos que cuando creamos la tabla de usuarios en nuestra base de datos, validamos algunos campos para que sean campos únicos, como puede ser el nombre de usuario y el correo electrónico. Entonces existe un código de excepción en el caso se esté intentando registrar nuevamente esos campos que son o deberían de ser únicos. Esa excepción tiene por código el código 2627. Entonces aquí con una estructura if, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a validar que si la excepción tiene un nombre igual al 2627, significa que estoy intentando registrar a un usuario con un correo o con un nombre de usuario que ya existe en la base de datos. Entonces, en ese caso, voy a poder mostrar un mensaje personalizado con un viewback error y el mensaje personalizado acorde a esa excepción, al código de la excepción. Fácilmente yo puedo directamente solo mostrar el error que se está mostrando acá, pero personalmente quiero mostrar un mensaje personalizado acorde a este error en específico. Entonces aquí directamente yo le puedo poner el correo electrónico y o nombre de usuario ya se encuentra registrado. Ese va a ser el mensaje personalizado. Ahora, en el caso contrario, simplemente voy a mostrar un viewback.error que diga, por ejemplo, ocurrió un error al intentar registrar al usuario. Y adicionalmente puedo concatenar aquí el mensaje de error, ex.message. Ahí tenemos. Entonces yo lo puedo hacer de esta forma. Puedo directamente o únicamente mostrar el mensaje de error, o puedo utilizar los códigos de error que tiene SQL para mostrar un mensaje personalizado acorde al tipo de error que obtengamos. Esto simplemente es en base a investigación. Tú puedes investigar los códigos más comunes de excepciones en SQL y en base a ese número puedes personalizar mensajes de error. Eso solo si tú quieres. Este es un ejemplo de cómo lo podrías hacer. Así que ahí tenemos ya la estructura catch. Obviamente aquí en el return view de nuestro método registrar deberíamos retornar nuestro modelo. Así que lo voy a concatenar por ahí y hoy sí vamos a programar la estructura try. Dentro del try vamos a usar una estructura using como lo hemos hecho en otros métodos, y en esta estructura voy a crear una variable global que voy a llamar connection y la voy a inicializar como un SQL connection. Este SQL connection va a requerir de mi contexto .conexión. Dentro de la estructura using vamos a abrir la conexión y debajo vamos a crear otra estructura using, pero en esta ocasión para una variable global que vamos a llamar command y la vamos a inicializar como un SQL command, entre paréntesis y comillas dobles, el nombre del procedimiento almacenado y a la par la conexión. Ahora debemos colocar aquí el nombre exacto del procedimiento almacenado que hemos creado para específicamente registrar un usuario. Entonces vamos a ir al script que guardamos con todas las ejecuciones que hicimos y vamos a buscar ese procedimiento, y aquí lo tenemos. Le hemos puesto como nombre registrar usuario. Aquí tenemos todos los parámetros que se requieren, así que los debemos de considerar para este método. Entonces ahí tenemos ya registrar usuario como procedimiento almacenado. Así que dentro del using vamos a decir que nuestro command.commandType es de un commandType.storeProcedure. Y como lo hemos hecho antes, vamos a quitar este system.data y vamos a agregar directamente el using al proyecto, o al menos aquí el controlador. ¿Listo? De esta forma pues evitamos escribir de más. Listo, ahí tenemos ya especificado que este es un store procedure, el que se va a estar utilizando con el comando. Ahora vamos a especificar los parámetros. En este caso, el command.parameters.addWithValue. Entre paréntesis especificamos el nombre del parámetro. El primero va a ser el campo nombre
y esto se va a encontrar en mi modelo.nombre. Ahora voy a copiar y pegar esta línea de código para los siguientes parámetros, que vamos a ver cuántos son. Tenemos aquí en el procedimiento 9 parámetros que se necesitan, entonces los vamos a agregar aquí: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y vamos a empezar a hacer los cambios. El siguiente parámetro es el de apellido, se encuentra en el modelo.apellido. Luego tenemos el correo, se encuentra en model.correo. Luego vamos a tener la contraseña, y esto no se va a encontrar en mi model.nombre. ¿Por qué? Porque vamos a encriptar la contraseña. Entonces, previo a enviar el parámetro de la contraseña, vamos a encriptarla. ¿Cómo la vamos a encriptar? Pues la vamos a encriptar con uno de los paquetes que agregamos en la configuración del proyecto. Así que aquí voy a crear una variable que voy a llamar hash password, y esta va a contener la encriptación de la contraseña. Entonces aquí, utilizando bcrypt.net.bcrypt, vamos a hacer un punto hash password y entre paréntesis el modelo.contraseña. Ahí tenemos. Y una vez hecho eso, vamos a enviar al parámetro contraseña la contraseña ya encriptada, la hash password que tenemos ahí en el string. Y ya, ahí podemos continuar. Luego de la contraseña vamos a necesitar el parámetro nombre usuario, que se encuentra en el modelo nombre usuario. Luego vamos a necesitar la fecha de expiración, que se encuentra en este caso no en el modelo. Entonces vamos a agregar la fecha de expiración. ¿Qué es esta fecha de expiración? Bueno, la fecha de expiración va a ser para el token. En el registro de usuario nosotros vamos a almacenar el dato en el cual se va a expirar la contraseña del correo de validación. Cuando un usuario se registre, se le va a enviar un correo para que valide o active su cuenta. Bueno, ese correo va a ser válido solo por 5 minutos. Cuando esos 5 minutos pasen, ya no se va a poder activar la cuenta por el método tradicional, sino que se va a tener que rehacer otro reenvío de contraseña para activar la cuenta. Es simplemente un método de seguridad y para validar que el correo que se esté ingresando sea realmente válido. Porque si está usando un correo que no existe, pues el usuario va a tener que volver a intentar registrarse con un correo válido. Entonces, en la fecha de expiración nosotros vamos a crear una variable de tipo datetime que vamos a llamar fecha expiración, y esta va a contener como valor el datetime.utcnow y le vamos a agregar minutos con .addMinutes y entre paréntesis los minutos, en este caso 5. Este es simplemente un ejemplo, tú le puedes agregar más tiempo, puede ser un día, una hora, etc. Yo para el ejemplo solo 5 minutos, y obviamente al parámetro fecha expiración le vamos a mandar esa variable de fecha expiración. El siguiente campo sería el del token, así que vamos a agregar aquí token, pero el token obviamente también lo vamos a generar. Aquí hay unos campos que no los vamos a insertar, veamos, ya los tenemos: nombre, apellido, correo, contraseña. Falta el rol ID. El rol ID no lo vamos a enviar desde el método en el controlador, porque aquí se está asignando con el número 2, al igual que el estado se está asignando como desactivado, así que esos dos parámetros no los necesitamos. Voy a cerrar este script y voy a eliminar esos dos parámetros que agregué extra, porque ya se van a asignar en el procedimiento almacenado. Así que solo me falta el token. Al igual que en la fecha, no vamos a enviarlo directamente del modelo, sino que lo vamos a generar. Eso lo vamos a hacer aquí previo a enviar el token. Vamos a crear una variable global que se llame token y lo vamos a generar con un get.newGet. Este es un token único, el que se va a generar. Ahí lo tenemos. Y lo vamos a enviar ese token como valor al parámetro token.
Y ahí tenemos. Por último, como ya se están enviando todos los valores para los parámetros, vamos a hacer un command.execute nonQuery y listo. Ahora vamos a programar la función para enviar un correo electrónico, así que eso lo vamos a dejar aquí pendiente. Vamos a agregar una nota o un comentario que diga pendiente programar envío correo. Eso lo vamos a programar cuando programemos la clase de servicio en el siguiente video, así que solo nos va a quedar eso pendiente. Y fuera de esta estructura using vamos a hacer un redirect to action. Sería en la estructura using principal del SQL connection, así que aquí vamos a hacer un return redirect to action y vamos a enviar al usuario a una vista que se va a encontrar dentro de este controlador cuenta, y esa vista se va a llamar token. Va a ser la vista donde se va a poder activar la cuenta, y también va a ser la vista donde se le va a mostrar algún mensaje como su cuenta ha sido registrada pero necesita activarse, algo así. Ya lo vamos a programar directamente en el método del token, que lo vamos a hacer en un momento. Así que aquí tenemos ya esto. Solo nos queda programar el envío del correo, pero eso lo vamos a hacer en el siguiente video, porque vamos a programar el servicio para usuario y vamos a programar también o crear la clase para el correo electrónico. Así que por el momento ya tendríamos todo por parte de este registro. Ahora vamos a crear este método token, así que fuera de esto vamos a crear un public iActionResult que vamos a llamar token. En este token pues vamos a crear una variable de tipo string que vamos a llamar también token, y esto lo que va a hacer es un request de un query, y ese query nosotros lo vamos a llamar valor. Esto no lo debemos olvidar. ¿Por qué? Porque se va a almacenar el token que se colecte a través de un request.query. Se va a buscar valor, se va a buscar ese valor y se va a almacenar en el token, y aquí es donde lo vamos a validar. Entonces eso no lo debemos olvidar, el nombre que le hemos asignado. Así que luego vamos a crear una estructura if donde vamos a validar que ese token no sea nulo. En caso de no ser nulo, pues podemos continuar. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí adentro? Vamos a validar con un try and catch y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una estructura using con un SQL connection o una variable global. Aquí lo importante es que se inicialice como un SQL connection y que reciba el contexto y la conexión. Dentro, obviamente, vamos a crear otra estructura using donde vamos a crear el SQL command que vamos a llamar cmd. Lo inicializamos y le enviamos entre comillas dobles el nombre del procedimiento almacenado y obviamente la conexión. Vamos a buscar cómo se llama el SQL command o el procedimiento almacenado para activar cuenta. Entonces vamos a buscarlo aquí en usuarios, activar cuenta. Aquí tenemos este procedimiento que nos va a activar la cuenta. Entonces vamos a copiar ese nombre y lo vamos a pegar aquí donde va el nombre del procedimiento almacenado, y ahí tenemos. Ahora dentro obviamente vamos a definir el command type como un command type.storeProcedure. Debajo vamos a enviarle los parámetros, que en este caso van a ser obviamente el parámetro token y la fecha. Entonces aquí entre comillas doble enviamos el token, y este token se va a encontrar obviamente aquí en este string, en esa variable que se llama string. Entonces directamente lo concatenamos acá. Ahí tenemos. Vamos a verificar nuevamente en el script el procedimiento. Tenemos token y fecha, así que solo nos falta el parámetro de fecha. Así que parameters.addWithValue, el parámetro que se llama fecha, y su valor lo debemos calcular. ¿Por qué? Porque aquí ya vamos a validar que la fecha actual en la cual se está intentando activar la cuenta sea menor
a la fecha que se registró como fecha de expiración para el token. Entonces, para poder validar eso, pues aquí vamos a crear un datetime que vamos a llamar fecha de expiración, así como lo hicimos en el método anterior, y lo vamos a asignar como un datetime.utcnow y listo. Ahí tenemos el datetime.utcnow, así que aquí se va a enviar la fecha actual en la que se está intentando activar la cuenta y se va a comparar en el procedimiento almacenado con la fecha que está registrada en la tabla. Aquí se está comparando con una estructura if, que la fecha de expiración de la tabla usuarios sea menor a la fecha que se está enviando al momento de intentar activar la cuenta. Así que ese parámetro o esa variable es la que vamos a enviar acá. ¿Listo? Ahora sí podemos abrir nuestra conexión. Vamos a crear una variable que se llame resultado, y en esta variable global pues vamos a ejecutar el procedimiento como un escalar. ¿Por qué como un escalar? Porque estamos intentando validar si la cuenta se activa o no se activa, porque así está programado nuestro procedimiento almacenado. Entonces aquí vamos a recibir un valor de tipo entero. Vamos a almacenarlo en una variable que se llame activada, por ejemplo, donde vamos a convertir a int32, vamos a convertir el resultado. Así vamos a saber si tenemos la cuenta activada o no. Ahora vamos a validar esa activación. Si activada es igual a 1, significa que la cuenta sí se activó. Por lo tanto, vamos a poder enviar un mensaje. En este caso yo lo voy a enviar por un viewData. Un viewData que voy a llamar mensaje. Podría ser un viewBack, claro que sí, pero vamos a tratar de variar en esta serie de videos con diferentes formas de trabajar. Y aquí en el mensaje dirá su cuenta ha sido activada o validada, ha sido validada exitosamente. Ahí está ese mensaje. En el caso de activada sea igual a 1. Caso contrario, en el else vamos a enviar otro viewData, siempre con el mismo nombre mensaje, simplemente el mensaje va a ser diferente. En este caso le vamos a poner su enlace de activación ha expirado. ¿Por qué? Porque si no se logra activar la cuenta es porque la fecha de expiración ha vencido. Los 5 minutos ya se pasaron, entonces no se puede activar la cuenta. Simplemente. Entonces son mensajes personalizados que nosotros vamos agregando dependiendo de cómo nosotros hemos ido programando el proyecto. Entonces aquí tenemos ya esto. Debajo de esto pues simplemente voy a cerrar la conexión al servidor. Y listo. Vamos a bajar aquí y vamos a programar la estructura catch. System exception. Aquí directamente le voy a poner el nombre E. Y voy a usar nuevamente el viewData que se llama mensaje para almacenar un mensaje de error que sería e.message. Y al final, en vez de un throw, retornamos a la vista, o sea, recargamos para que el mensaje sea visible. Ahora aquí tenemos una estructura if, así que si se valida el token que es distinto a null, pues se hace todo eso. Caso contrario, aquí vamos a poner el else, donde en este else pues vamos a mandar un mensaje como este de acá. Así que vamos a copiar el viewData o viewBack, lo que tú estés usando, y vamos a enviar por ejemplo el mensaje verifique su correo para activar su cuenta, un mensaje. Y por último, obviamente recargamos la vista. Listo, ahí tendríamos ya programado este método de el token, pero podemos ver que aquí nos está marcando un error, y esto es porque no todas las rutas de acceso devuelven un código. Entonces podemos ver aquí que fuera de ese if vamos a poner nuevamente un return a la vista y listo, ahí tenemos ya todo resuelto. Ahora sí podemos pasar a programar el siguiente método. En este caso los métodos para autenticarse, para hacer un login
en nuestra aplicación. Entonces vamos a ello. Vamos a crear un public iActionResult que vamos a llamar login. Este va a ser el método get. Y en este método get yo lo que voy a hacer es primero validar si ya hay un usuario autenticado. Si ya hay un usuario autenticado, pues la vista para qué se va a mostrar. Lo vamos a enviar al usuario al index, por ejemplo. Ahora, si no hay un usuario autenticado, sí, que se muestre el formulario de inicio de sesión. ¿Cómo vamos a autenticar al usuario? Vamos a utilizar claims, así que vamos a crear aquí un claims principal que vamos a llamar C, y este va a ser igual a un http context.user. Recordemos que estamos utilizando autenticación de ASP.NET Core. Eso lo programamos en la configuración del proyecto en uno de los primeros videos, así que eso lo estamos utilizando acá. Y luego voy a hacer una estructura if para validar lo siguiente. Voy a validar ese claims principal.identity. Voy a validar que no sea nulo, y en caso de que no sea nulo, pues vamos a proceder a hacer lo siguiente. Voy a crear una estructura if donde voy a validar que esa identidad de claims principal está autenticado. En el caso de que esté autenticado, pues vamos a proceder con lo siguiente. En este caso vamos a retornar con un redirect to action al controlador y a la vista, en este caso la vista index del controlador home. Esto en el caso de que esté autenticado. Caso contrario, obviamente, pues si todo eso no se cumple, vamos a recargar la vista y sí vamos a mostrar la vista de inicio de sesión. Y ahí tenemos ya programado el método login. Estamos validando y autenticando al usuario prácticamente. Más validándolo que autenticándolo, porque la autenticación lo vamos a hacer en el método post. Así que aquí abajo vamos a crear nuestro http post. Vamos a crear un public iActionResult que vamos a llamar obviamente login, pero en este caso este login va a recibir un modelo. ¿Cuál modelo? Bueno, si vamos a nuestros modelos, View Models, ahí tenemos un Login View Model, que es el que vamos a utilizar porque ese Login View Model es el que tiene los campos que necesitamos para iniciar sesión: correo, contraseña y si queremos mantener activa la sesión. Entonces vamos a enviar como parámetro al método ese Login View Model y lo vamos a llamar solo model. Vamos a agregar la referencia de anistech.models.viewModels. Ahí tenemos, vamos a agregar las llaves aquí abajo. Y este no va a ser un iActionResult normal, lo vamos a hacer asíncrono para variar, un public async, y este va a ser un task de tipo iActionResult. De esta forma, para variar un poco, para que veamos cómo lo podemos ir trabajando también de otras formas un poquito diferentes. Muy bien, entonces aquí lo primero que vamos a hacer es validar nuestro viewModel, que sea válido, valga la redundancia. Entonces model state.isValid. En el caso de que no sea válido, pues vamos a retornar a la vista con el modelo para que pueda reingresar los datos que hacen falta en el caso de que el modelo no sea válido. Aquí no se necesitan estas llaves, así que las voy a quitar. Listo. Y abajo vamos a hacer la estructura try and catch, como siempre controlando un poco los errores, solo un poco, aunque sea lo mínimo para este ejemplo práctico. Vamos a crear obviamente nuestra estructura using con un SQL connection que vamos a llamar con, y vamos a inicializar enviándole nuestro contexto.conexión. Dentro de este using vamos a crear nuevamente un using con un SQL command que vamos a llamar cmd, lo inicializamos con el nombre del procedimiento almacenado y con la conexión adjunta. Vamos a buscar ese procedimiento almacenado que hemos creado, obviamente en nuestro script debe estar eso guardado. Vamos a buscar activar cuenta, luego tenemos validar usuario, creo que este es el procedimiento que creamos para ello, así que vamos a utilizarlo. Validar usuario requiere solo de un parámetro que es el correo, así que eso lo vamos a pegar aquí.
validar usuario. Listo. Ahora sí, dentro de este using vamos a decir que cmd.commandType es igual a commandType.storeProcedure. Debajo el cmd.parameters.addWithValue y vamos a agregar entre los paréntesis comillas doble el parámetro que se llama correo y el valor que se encuentra dentro de modelo.correo. Ahí tenemos. Ahora sí, podemos abrir nuestra conexión. Si se fijan, también vamos utilizando diferentes posiciones para abrir la conexión, ya sea después de crear la instancia de la conexión, antes o después del SQL command o previo a hacer el execute del command. Ahí va a depender cómo nosotros lo querramos trabajar. Aquí directamente vamos a hacer una estructura time catch también y vamos a validar lo siguiente. En este try y catch que tenemos por acá, vamos a crear un using. Vamos a crear esa estructura. Y en este using vamos a crear una variable global que vamos a llamar dr para nuestro cmd.executeReader. Muy bien. Y aquí adentro vamos a trabajar ese executeReader. Vamos a crear una condición if donde vamos a validar si se lee ese reader a través del comando. Vamos a hacer lo siguiente. Hay que recordar que la contraseña está encriptada. Entonces, si se fijan aquí, no estamos enviando todavía el parámetro de la contraseña. En este caso, el procedimiento almacenado no requiere más que del correo y no la contraseña. ¿Por qué? Porque esa validación nosotros la vamos a hacer aquí en el backend de la aplicación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a crear una variable booleana que vamos a llamar password match o haciendo referencia a que las contraseñas coinciden. Y vamos a utilizar obviamente nuestro encriptador bcrypt.net.bcrypt.verify para verificar. ¿Y qué vamos a verificar? Pues nuestro modelo.contraseña en conjunto de el data reader, el campo contraseña que obtenemos al ejecutar el procedimiento almacenado y esto a string. Aquí punto y coma. Y listo, ahí tenemos validado. ¿Por qué? Porque aquí en el procedimiento de validar usuario estamos enviando el correo, estamos ejecutando el procedimiento almacenado y este procedimiento almacenado hace un select a toda la tabla a través del correo electrónico que debería de ser único. Entonces, una vez se obtienen todos los datos, ahí obtenemos el campo contraseña y lo podemos comparar con el modelo que se está enviando al momento de intentar iniciar sesión y ahí tenemos. Ahora vamos a crear una estructura if donde vamos a validar si esa password match, si la contraseña coincide. En el caso de que sí coincidan, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una variable que se llame datetime, fecha expiración también. Y esta fecha de expiración pues va a tener el datetime.utcnow. Muy bien, entonces dentro de esta condición if vamos a crear otra condición if donde vamos a validar lo siguiente. Vamos a validar el model.correo que no sea nulo. Aquí estoy agregando muchas validaciones, pero es con el objetivo también de evitar advertencias de posibles valores nulos. Por eso aquí tenemos esa condición que corrobora si el correo es distinto a nulo. Y si es distinto a nulo, pues vamos a utilizar nuestro usuario servicio punto y vamos a utilizar un método que se va a llamar actualizar token, el cual va a recibir el model.correo. Ahora, ¿por qué estoy haciendo esto? Bueno, es bastante simple. Para el ejemplo, mi intención es que si se te venció el tiempo de expiración de tu token, por ejemplo, creaste tu cuenta, pasaron los 5 minutos para activar tu cuenta, obviamente no la vas a poder activar a través del correo que se te envíe. Entonces mi intención es que al momento que tú intentes iniciar sesión se te informe que la cuenta no está activa, pero que revises tu correo para activarlo. Entonces aquí vamos a reenviar un correo electrónico con el nuevo token. El objetivo es de que se active sea la cuenta después de crearse o al intentar iniciar sesión si no está activa. Ese es el objetivo, pero siempre validándolo a través de correo electrónico.
Este solo es una forma de hacerlo, tú lo puedes implementar como a ti te parezca mejor. Esto es todo con el fin de dar un ejemplo. Entonces aquí, una vez se actualice el token, le vamos a mostrar un viewback que vamos a llamar error al usuario, y este viewback error o el error, su mensaje dirá: su cuenta no ha sido activada, se ha reenviado un correo de activación, verifique su bandeja. Eso se va a mostrar en el caso de que la fecha de expiración que tenemos acá haya pasado. Obviamente aquí se me estaba pasando ya por alto que no estoy utilizando esta fecha de expiración, entonces la tengo que utilizar. Tengo que validar que la fecha de expiración realmente ha pasado. Entonces voy a crear aquí una estructura if donde voy a validar lo siguiente. Voy a validar que el estado de la cuenta sea inactiva. Estado sea inactiva. Obviamente aquí tengo que hacer un cast a tipo de dato bool. Voy a validar si el estado es distinto a activo. Obviamente la cuenta está inactiva y vamos a tener que actualizar el token. Pero ¿qué más voy a validar? También tengo que validar que la fecha de expiración almacenada en el registro, fecha de expiración, también sea esto a string, también sea obviamente distinto a la fecha actual. Entonces vamos aquí a comparar con fecha de expiración punto to string. Ahí está. Entonces, si el estado es inactivo y la fecha de expiración es distinta a la fecha actual, allí sí vamos a hacer esto. Vamos a mover estas líneas de código de aquí hacia dentro de la condición if. Listo, ahí tenemos. Ahí tenemos ya todo validado. Obviamente aquí van muchas validaciones. A pesar de eso, estamos utilizando un método que vamos a agregar en la capa de servicio. Así que bueno, ahí tenemos ya esa condición if. Ahora vamos a hacer un else if y vamos a validar lo siguiente. ¿Qué sucede en el caso de que el estado sea distinto a nulo? ¿Qué sucede si solo el estado no está activado, pero la fecha de expiración no ha pasado? Significa que el usuario ha creado su cuenta, pero no han pasado 5 minutos y no ha revisado su correo, pero está intentando iniciar sesión. Entonces, si está intentando iniciar sesión con su cuenta recién creada y la expiración de su token de activación no ha pasado, pues hay que decirle al usuario que verifique su bandeja de entrada para activar su cuenta. Entonces aquí vamos a copiar este viewback error y lo vamos a mandar al usuario, pero le vamos a decir en este caso: su cuenta no ha sido activada, verifique su bandeja. Solo eso le vamos a decir. Ahí está. ¿Por qué? Porque estamos validando dos condiciones. La primera es que el estado sea inactivo, pero que también la fecha sea diferente a la fecha actual. Y aquí estamos solo validando que el estado no esté activo. Vamos a quitar estas dos llaves porque no se necesitan. Y aquí vamos a poner el último else. En este else vamos a programar lo siguiente. En el caso de que sí la cuenta esté activa, etcétera, todo se hizo muy bien por parte del usuario, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una variable string que acepte valores nulos y vamos a llamarla nombre usuario. Este nombre usuario va a tener como valor lo que se encuentre en el registro del usuario que está intentando iniciar sesión. Entonces lo vamos a convertir a string. Ahí tenemos ya almacenado el nombre del usuario. Vamos a crear una variable de tipo entero que vamos a llamar id usuario. ID usuario. Y esto va a contener lo mismo. Va a contener casteado a entero lo que se encuentre en el data reader en el campo usuario ID. Creo que así se llama el campo. Lo voy a verificar para estar seguro. Vamos a ver.
en la tabla. Sí, usuario ID. Ahí tenemos, así que eso lo vamos a convertir allí. Y listo. Entonces, como ya hemos pasado estas validaciones previas, ahora sí, si el usuario llegó a este punto, podemos iniciar sesión, pero vamos a hacer toda la autenticación y guardar información de autenticación en la aplicación para otros procedimientos que vamos a utilizar ya sea en otros controladores o en las vistas. Entonces, aquí vamos a crear una condición if donde vamos a validar que el nombre del usuario, sea distinto a null. En el caso de que sea distinto a null, vamos a crear una variable que vamos a llamar claims, porque vamos a estar utilizando claims para la autenticación de ASP.NET Core. Entonces aquí en este claims vamos a crear una lista del tipo claim. Creamos una lista y la vamos a llenar. ¿Cómo vamos a llenar esta lista? Bueno, después de las llaves, bootd coma, y vamos a llenar la lista. Vamos a crear una claim. Vamos a crear una claim que se va a llamar, bueno, el claim types lo vamos a definir para el identificador del nombre del usuario, y a este le vamos a pasar la variable nombre de usuario. Y ahí tenemos ya un claim de tipo identificador de nombre y va a contener el nombre de usuario. Entonces en esta claim vamos a identificar al usuario por su nombre de usuario. Pero me interesa también crear una claim, que en este caso la claim se va a llamar ID usuario, porque me va a interesar utilizar ese ID de usuario para otros procesos en otros controladores. Así que voy a crear un claim que se llame ID usuario y que contenga mi ID usuario, obviamente esto convertido a string. Y ahí está, eso sería todo. Ya tengo claims. ¿Por qué? Porque me interesa tener esos dos datos a la mano. Una vez inicie sesión, yo voy a poder tener eso en la aplicación para poder hacer y validar otros procedimientos, como puede ser comentar o crear un comentario o responder a un comentario en una publicación, para ver el perfil del usuario, etc. Para eso me interesa, para que el usuario pueda tener acceso a cosas personalizadas, por decirlo de alguna forma. Ahora vamos a agregar la claim del rol del usuario. ¿Por qué? Porque me interesa también validar el rol al que pertenece el usuario, si el usuario es un usuario normal o si es un administrador. ¿Por qué? Porque en base al rol se restringen algunos métodos en los controladores. Como lo vimos en el controlador de post, hay varios métodos que solo tiene acceso el administrador. Entonces, si este es un administrador, pues tiene que tener acceso. Y eso es lo que voy a validar acá, la claim del rol de usuario. Entonces voy a crear una variable de tipo entero que voy a llamar rol_id, y esto va a contener casteado a entero el reader y el campo rol_id. Ahí está, ya lo tengo almacenado. Aquí tiene que ser dr. Ahí está, lo había puesto al revés. Entonces, una vez almacenado, voy a crear una variable de tipo string donde voy a poner el rol nombre, el nombre del rol, y esto va a contener el rol id igual a 1, administrador, usuario. ¿Qué estoy haciendo acá?, se preguntarán. Bueno, aquí simplemente estoy prácticamente condicionando el valor de este variable de tipo string. En el caso de que el rol id sea igual a 1, se va a asignar el valor administrador al rol nombre. Caso contrario, se va a asignar usuario. ¿Por qué? Porque solo tengo dos roles en mi tabla de roles en la base de datos. Entonces aquí estoy validando o condicionando el valor que va a tener esta variable de tipo string. Eso es lo único que he hecho allí. Una vez hecho eso, pues vamos a usar nuestra variable que se llama claims, que tenemos acá, y a este claims le vamos a agregar una claim nueva. Entonces hacemos un punto add, entre paréntesis, un new claim, abrimos paréntesis nuevamente y hacemos un claim types, y vamos a utilizar una que ya tenemos aquí. Si se fijan, tenemos muchos claim types aquí disponibles, y
yo voy a utilizar una que es directamente para roles, que se llama role. Y a ese claim types de tipo role le voy a mandar el role nombre. Y aquí punto y coma. Entonces esto, precisamente esta claim, es lo que me va a ayudar a validar si un usuario es administrador o usuario en el post controller que hicimos en videos anteriores. Allí donde validamos que el rol sea administrador, y si no es administrador pues no tiene acceso. Entonces esto es lo que me permite realizar eso. Ahora, hecho eso, aquí más abajo voy a crear una variable global que voy a llamar identity para la identidad. Aquí tiene que ser con minúscula. Entonces esta variable global identity la voy a inicializar como un claim identity. Ahí está, claims identity. Entre paréntesis le voy a mandar mis claims que ya he creado previamente, 3 claims precisamente, coma, voy a mandarle un cookie authentication defaults punto authentication scheme. Al final punto y coma. Obviamente para utilizar el cookie authentication defaults necesito agregar el paquete de Microsoft.ASP.NET Core Authentication Cookies. Ahí está, ya lo hemos agregado ese paquete y vamos a continuar. Ahora voy a crear una variable que voy a llamar authentication o propiedades. La voy a llamar propiedades. Y esta la voy a inicializar como un new authentication properties. Y la voy a llenar. Voy a llenar esta authentication properties. Vamos a ver. Aquí necesitamos el paquete de Microsoft.ASP.NET Core Authentication. Lo agregamos y obviamente fuera de las llaves su respectivo punto y coma. Vamos a llenar esas authentication properties con lo siguiente. Lo primero, vamos a permitir que el usuario pueda hacer refresh al sitio. Permitimos el refresh, aquí después del true, coma, agregamos otra propiedad que va a ser isPersistent para que la sesión sea persistente con el modelo punto mantener activo. Si se recuerdan, nuestro viewModel tiene este campo que es mantener activo. Entonces aquí, si el usuario quiere que su cuenta sea persistente o su inicio de sesión sea persistente, pues todo se va a determinar en base a lo que el usuario haya ingresado al momento de intentar iniciar sesión. Y por último, una propiedad que vamos a agregar es el expires UTC, que es el tiempo de expiración de la sesión. En este caso vamos a agregar un datetime of set .utcnow.add y vamos a agregar el tiempo de expiración. En este caso, model.mantener activo, porque la expiración depende de si quiere mantener activo el usuario o no. Caso contrario, un timespan .from days y agregamos un día de expiración. Luego, dos puntos, timespan .from minutes, paréntesis 1. Y ahí tenemos. Ahí tendremos ya validado. Entonces, si se quiere mantener la sesión activa, se va a mantener solo por un día. Caso contrario, se va a cerrar pronto. Prácticamente se va a cerrar en un minuto. Obviamente esto nosotros lo podemos cambiar. Si no queremos que se expire en un minuto, pues aquí le podemos poner, por ejemplo, que expire en 5 minutos, por ejemplo. En el caso de que el usuario esté inactivo y no haya decidido mantener la sesión activa, pues que su sesión se cierre en 5 minutos. Caso contrario, si quiere mantener la sesión activa, que se cierre en un día. Esa va a ser la restricción. Obviamente tú puedes agregar el tiempo que quieras, pero eso es lo que yo voy a trabajar en este ejemplo. Ahora, hecho eso, aquí al final, como estamos trabajando con un método de tipo asíncrono, aquí hasta arriba, recordemos que este es un método bastante largo, pero completo. Entonces aquí vamos a hacer una wait para el HTTP context
punto sign in async para el inicio de sesión, y aquí le vamos a enviar entre paréntesis el cookie authentication defaults punto authentication scheme, coma, y le vamos a mandar un new claim. Tiene que ser un claims principal, y este claims principal pues va a tener nuestra identity. Creamos aquí arriba, aquí tenemos el identity, y también le vamos a mandar aquí fuera de los paréntesis con un coma las propiedades. Ahí está, veamos, sí, así le llamamos a la variable. Entonces aquí fuera del paréntesis pues un punto y coma. Presionamos enter, y aquí debajo de la wait vamos a hacer el return correspondiente, que en este caso redirect to action. En el caso de que se haya logrado iniciar sesión, pues vamos a mandarlos a la vista index del controlador home. Ahí está, y ya casi terminamos. Luego vamos a ver dónde tenemos los if. Vamos a eliminar estos saltos de línea que tenemos extra, y este creo que es un if, esta llave azul. Sí, ahí tenemos donde hacemos la lectura del reader. En el caso de que no se lea nada, pues vamos a hacer aquí un else, y en este else pues simplemente voy a mostrar un viewback.error y un mensaje de error que diga correo no registrado. Simplemente eso. ¿Por qué? Porque si no estamos leyendo nada con el parámetro correo que se envía al procedimiento almacenado, es porque ese correo no está registrado. Entonces se envía ese error. Por último vamos a cerrar nuestro data reader. Ahí está cerrado. Y acá, como tenemos una estructura try and catch, en esta no voy a utilizar un catch, sino que voy a utilizar un finally. Y en este finally lo que voy a hacer es simplemente lo siguiente. En este finally voy a decir que si en una condición if el cmd es distinto a null, vamos a hacer un dispose de ese comando con un cmd.dispose. Ahí está, solo en el caso de que el cmd sea nulo, o sea mi parámetro, mi procedimiento, este command type. Si el command type es null, pues vamos a hacer un dispose. Y por último, aquí sí tenemos un try and catch. Aquí vamos a calcular esta exception. Esta exception le voy a poner como nombre ex, y vamos a utilizar el mismo viewback.error que ya tenemos, y ahí vamos a mandar ese error message. Y por último, fuera del catch, un return a la vista enviándole el modelo. Recargamos ahí los datos y listo. Esto sería todo por parte de este método. Veamos, creo que esto es todo. Obviamente aquí tenemos un error por este método que vamos a programar en el siguiente video en la clase de usuario servicio. Así que podemos bajar y vamos a programar un último método en este controlador de cuentas. Si se fijan, este controlador solo tiene registro, inicio de sesión, y obviamente va a tener algo más relacionado a la cuenta, que va a ser el cierre de sesión. Así que vamos a crear un método asíncrono, un public async, también una tarea de tipo iActionResult, y este lo vamos a llamar cerrar sesión. Este va a ser el método solo para cerrar sesión, donde directamente vamos a hacer una wait del HTTP context. Tenemos aquí abajo punto sign out, tenemos ahí la función sign out async, y entre paréntesis el cookie authentication defaults punto authentication scheme, punto y coma al final, y un redirect y un return con un redirect to action, donde enviamos al usuario a la vista index del controlador home. Una vez se salga sesión, simplemente lo mandamos a la página de inicio. Y ahí está. Eso sería todo por parte de este controlador que se llama cuenta. En este caso solo tenemos un error
que va a ser el que corresponda a este método. En el siguiente video que programemos este usuario servicio, vamos a programar otros métodos y no solo este de actualizar token. Vamos a programar también métodos que se van a utilizar en el controlador de usuario, así que ahí vamos a aprovechar. Por eso es que al servicio yo le puse usuario y no le puse cuenta, porque este servicio me va a servir para gestiones del usuario, tanto sus gestiones como en la creación de la cuenta, registro, inicio de sesión, cierre de sesión, como para los procedimientos CRUD que pueda llegar a tener ese usuario. Entonces por eso lo llamé usuario en este caso. Entonces, haciendo un breve resumen, el método registrar pues es un método que se usa para mostrar el formulario de registro, lo tenemos por acá, en la vista, ¿verdad? Si se envía el formulario de registro, el método valida los datos, los guarda en la base de datos y envía un correo electrónico de activación al usuario. Eso es lo que hace este método. Obviamente el envío del correo queda pendiente para el siguiente video. El token, este método token, es un método que se usa para procesar el enlace de activación que se envía al correo electrónico del usuario. Si el enlace es válido, la cuenta del usuario se activa y se muestra un mensaje de confirmación en la vista. Eso es lo que simplemente hace este token. Ahora el método login, aquí sí es un poco más complejo, porque este método se utiliza para mostrar el formulario de inicio de sesión en la vista. Si se envía el formulario de inicio de sesión, el método valida las credenciales del usuario y si son correctas, pues se inicia sesión en la aplicación. Y eso es lo que hace así, pero muy resumido. Obviamente este controlador utiliza un objeto de tipo contexto y un objeto de tipo usuario servicio para interactuar con la base de datos. La clase contexto es una clase que hereda de DBContext. ¿Por qué? Porque es un contexto. En este caso no precisamente hereda de DBContext porque nuestro contexto lo hicimos de forma manual. No estamos utilizando Entity Framework como para heredar de DBContext. Simplemente creamos nuestro contexto y le pusimos contexto porque así quisimos, pero es una clase muy sencilla. Entonces, eso sería todo por parte de este video. Vamos a cerrar estos archivos y nos quedamos con un error pendiente por falta de un método que vamos a programar en la clase usuario servicios. Así que bueno, espero que este video te haya gustado, servido. Ya sabes que puedes comentar en este video, darle like, compartirlo con tus amigos, activar las notificaciones, que es muy importante para que te enteres cuando se publique el siguiente video. Y bueno, espero que te haya gustado, así que nos vemos hasta el próximo video.